Hablamos normalmente de coches. Bueno, hoy no vamos a hablar de coches. Hablamos de resultados comerciales, tampoco vamos a hablar de cifras comerciales ni de datos. Hablamos de cifras habitualmente financieras, tampoco vamos a hablar de datos financieros. Vamos a hablar de una cosa que tenéis aquí detrás, que son las personas. Y las personas las hemos tratado de ver desde el punto de vista de un estudio que hemos decidido lanzar. Espera. Déjame el micrófono, sí. Hemos decidido lanzar un estudio desde el punto de vista sociológico y lo hemos hecho junto con Sigma 2. Sigma 2 es una empresa de contrastada reputación para hacer este tipo de estudios y por lo tanto los resultados son los resultados que nos interesa utilizar para hablar de una cosa que, como os decía, aquí está en mi espalda, que se llama dichosos. Y es una generación muy particular. Esa generación nació entre los años, inicio de los años 60, finales de los años 50 y los años 80. Yo creo que aquí estamos más de un representante. Es una generación que está en escala intermedia entre los baby boomers y los millennials que son hoy por hoy millennials y generación Z, la generación a la cual va ligada prácticamente toda la comunicación, y que leí hace poco que era la generación de los inmigrantes. ¿Y los inmigrantes por qué? Bueno, pues porque, como me ha pasado a mí, en mi adolescencia fue en términos analógicos, que no en blanco y negro, había color, en términos analógicos, y nuestra vida profesional la hemos hecho en digital. Y todo el desarrollo lo hacemos con un maldito móvil, un maldito ordenador que yo he tenido que dejar por ahí porque si no está sonando un magnífico y fantástico Renault que me permite estar conectado constantemente. Esta generación, al final, es una generación que tiene o que ha vivido una serie de acontecimientos históricos. Ha vivido la caída del muro de Berlín, hemos pasado de la peseta al euro y somos realmente los que hemos vivido de lleno ese paso de la peseta al euro. Pero como antes decíamos, era la generación de la inmigración. Evidentemente hemos caído en el medio del paso a Internet, lo cual ha marcado una serie de parámetros a esta mi generación, y esa mi generación la hemos visto que se trata de definirla a través de muchísimas contradicciones que tenemos entre nosotros, porque fijaros, ¿quién de aquí cuando va al teatro, va al aeropuerto, no se lleva impresas los tickets y al mismo tiempo, por si acaso, lo lleva en el móvil? O al revés, lo lleva en el móvil, pero por si acaso no funciona y me quedo sin batería, lo lleva impreso. Pues prácticamente yo creo que todos los que formamos parte de esa generación tendemos a utilizar este tipo de gags. Bueno, este estudio de Sigma 2 es un estudio muy profesional y tenemos con nosotros hoy aquí al director de proyectos de Sigma 2, José Luis Rojo, al cual le voy a ceder la palabra para que nos cuente un poco de qué ha ido y cómo se ha hecho este estudio. José Luis, por favor. No sé si sí, hola. A ver si el mío funciona. Bueno, pues gracias, Jesús. Efectivamente, bueno, como ha avanzado Jesús, vamos a hablar de contradicciones, de un estudio realizado sobre las contradicciones humanas, porque lo primero que hay que decir es, bueno, pues que somos contradictorios o que vivimos inmersos en ciertas contradicciones, ¿no? Decir que el ser humano es contradictorio no es que sea algo novedoso. La filosofía, la sociología, incluso la psicología han estudiado siempre las contradicciones humanas. En psicología igual se habla más de disonancias cognitivas, y todas las contradicciones se pueden producir en cualquier momento, en cualquier edad. Es verdad que vamos a hablar de la generación X, es verdad porque las contradicciones igual se dan más en diferentes, o son más visibles en algunas etapas de vida. En etapas de vida en las que ya hay cierto recorrido, y pues se han podido vivir, como apuntaba también Jesús, pues esas situaciones, esos cambios personales, cambios familiares, cambios sociales que te permiten tener unas experiencias distintas
que hasta en algún momento dado puedan generar no dar pie a esas contradicciones en los comportamientos, entre los comportamientos y el mundo de las ideas o de las posiciones que tenemos. Y es el caso, como digo, de la generación que hemos llamado X y que es el objeto de este estudio. Somos igual muchos, yo soy de los mayores de la generación y bueno, pues hemos pasado por cambios importantes, no sé, yo en mi caso pues hemos pasado de la máquina de escribir al ordenador. Yo no toqué un ordenador hasta que empecé a trabajar. Toda mi carrera de estudiante fue con máquina de escribir y con enciclopedias. Hemos pasado del teléfono de disco a la telefonía móvil 5G, de tener un coche, no tener ninguno en la familia, a tener 3 o 4. Hemos pasado incluso en otra dimensión, de la leche pura de vaca a la leche de soja. Entonces, todas estas reflexiones son las que, de alguna manera, están presentes en el diseño de este estudio, orientado a identificar y a dimensionar hasta qué punto se producen estas o diversas contradicciones entre la población que hemos querido estudiar, que, como decimos, es esta generación X, que se sitúa más o menos entre los 35 y 59 años de edad, con variaciones, ¿no? Entonces, para hacer el estudio que hemos hecho, hemos utilizado una metodología cuantitativa de análisis, apoyada en 2 metodologías sucesivas y complementarias de obtención de información. Por una parte, hemos realizado una encuesta telefónica, siempre, en ambos casos, a muestras representativas de la población que estamos estudiando, de esa generación X, a muestras representativas de la población española entre 35 y 59 años. Pero, como digo, en primer lugar, una primera fase de obtención de información a través de entrevista telefónica y una segunda fase de entrevista online. ¿Por qué 2 fases y por qué son complementarias? Pues porque la investigación nunca termina, nunca se acaba. Entonces, después de una primera fase en la que hicimos, como digo, las entrevistas telefónicas a esta muestra de generación X, pues aprendimos cosas, vimos datos que nos llevaron a plantear y pensar en otras posibles contradicciones que sería también interesante plantear y que podía permitir profundizar en el análisis o en la identificación y la dimensión y el dimensionamiento de estas contradicciones. Por eso, esas 2 fases, en diferentes momentos, una sucesiva de otra y complementarias. En total hemos entrevistado a más de 1.600 personas. 1.000 personas en la muestra realizada en la entrevista telefónica y más de 600 en la encuesta online. Con ese tamaño de muestra lo que tenemos es un margen de error en torno al 3%, que nos permite trabajar con datos que son de una gran fiabilidad, ¿no? En muchos casos, en los medios de comunicación, sobre todo, se pueden ver encuestas políticas, electorales, que se hacen con mucha menos muestra. Y, como decíamos, partíamos de todas estas reflexiones previas sobre las contradicciones y se diseñó, para aplicar a esta muestra de población, un cuestionario estructurado en el que se recogían diferentes posibles contradicciones. Digo posibles, bueno, porque nosotros las planteamos como contradicciones, pero habría que validar si la gente las vivía como tal y en qué medida. Y planteamos dimensiones en diferentes ámbitos, desde un ámbito de conciliación y paternidad, contradicciones en el ámbito de la alimentación, del ocio, del consumo, de la tecnología. Y bueno, y podemos ver, como conclusión del estudio, evidentemente, que efectivamente se producen múltiples contradicciones, unas en mayor medida que otras. En el dossier que se os entrega, que está disponible, y así como en la comunicación que hay del estudio en los medios de comunicación, hay un amplio detalle de todos los resultados que se obtienen en este estudio, y paso a paso se pueden ir viendo las diferentes contradicciones planteadas y en qué medida se producen. Seguro que en muchos casos os podéis ver reflejados y podéis debatir sobre ellos, ¿no? Pero queríamos, igual, para apuntar un poco como detalle, como anécdota o como ejemplo de estas cuestiones que hemos planteado, algunas de las que, bueno, pues pueden parecer
no sé si más curiosas, eso dependerá de cada uno, pero bueno, que son interesantes, ¿no? Algunas de ellas ha apuntado también Jesús, ¿no? Por ejemplo, más del 53% de las personas de la generación X nos dicen que están de acuerdo con esta situación, que es llevamos las entradas digitales en el móvil, pero las imprimimos en papel por si acaso. Por si acaso el móvil me falla, por si acaso tengo algún problema. Eso tiene que ver con eso que decía al principio, igual de que ha habido un cierto recorrido, que es una generación con cierto recorrido que tiene diferentes situaciones y que le lleva a poner en duda o cuestionarse o cubrirse ante las cosas que puedan ocurrir, ¿no? Otra de las contradicciones que podemos destacar, por ejemplo, casi el 60% de nuestra generación X, pues decimos que nos gustan las cosas vintage, lo antiguo, las cosas con las que hemos crecido, como por ejemplo pueden ser en temas de música, las cintas de cassette, los CDs o incluso los vinilos, pero luego a la hora de la verdad, por encima de lo que nos gusta, de nuestra idea, acabamos siendo usuarios acérrimos de plataformas de música y escuchamos prácticamente la música, escucharlo allá donde estemos en cualquier momento y en cualquier lugar. Por ejemplo, también se produce, y siendo una generación que ha pasado pues de lo analógico, y yo sí del blanco y negro al color en la televisión, y no solo las televisiones inteligentes, sino del blanco y negro al color, pues en el momento de hacer y de plantearnos la compra de otro móvil, de un nuevo móvil, pues siempre nos dedicamos un tiempo importante a fijarnos en cuáles son sus características técnicas, en ver que sea un móvil pues, de última generación o que esté lo más avanzado posible, que sea puntero. Hacemos comparaciones, pedimos opiniones a los amigos, hablamos con el vendedor de la tienda, buscando esa tecnología punta para que luego al final pues acabemos utilizando del móvil una mínima parte de todas sus posibilidades y las aplicaciones más básicas, ¿no? No sé si teníamos alguna ejemplo más, pero como digo, todos están en el dossier que os entrega. Seguro que os va a resultar interesante y que vais a poder encontrar o veros reflejados en muchos casos ahí. El objetivo era, como decíamos, medir, identificar estas contradicciones en las personas de la generación X. La conclusión evidente es que esas contradicciones existen, que están ahí, pero no queríamos quedarnos en identificarlas y en cuantificarlas, que es importante. También queremos dar un paso más, ver hasta qué punto podemos saber algo de por qué ocurren, qué razones hay detrás de esas contradicciones, y para eso, bueno, pues voy a dar paso a Javier Miguel, que nos puede hablar precisamente de lo que hay detrás de estas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, una vez que ya todo el mundo tiene claro que la generación X es la máxima exponente de las contradicciones, vamos a ver por qué. Nos hemos encargado de saber y de analizar cuáles son los porqués, cuáles son las nuevas expectativas de estas personas, de esta generación, y por qué esas contradicciones, positivas contradicciones, dicho sea de paso, están sucediendo en esta generación. Nos tenemos que retrotraer a sus orígenes, a su inicio, casi al nacimiento de esta generación, porque es verdad que el contexto más claro y evidente cuando nació esta generación es el de lo analógico, el contexto analógico en el que nacieron y crecieron, y llegó un momento en el que empezaron a adaptarse a todo este mundo digital de los medios sociales, tanto a nivel de vida personal como también laboral, ¿no? Pero nos equivocaríamos si solo nos centrásemos en ese aspecto. Desde el inicio, la generación X, que llamamos así, empezó a ver infinidad de cambios, a vivirlos, a sufrirlos y a analizarlos. Podemos atender al gran contexto a nivel europeo e internacional, como era la caída del muro de Berlín, algo que rompió los esquemas a nivel internacional, político y social. Aquí en España, por ejemplo, fue la primera generación
que vivió la democracia en pleno crecimiento, nacimiento y crecimiento. ¿Qué contexto más hubo por el cual pueden tener una concepción y puede haber un mayor énfasis de la contradicción? Fue la primera generación que vivió el divorcio de sus padres, por ejemplo. Hubo un momento en el que entendieron que las reglas se podían romper, que las reglas podían cambiar. Y ese fue quizá un detonante importante por el cual empezaron a tener una cierta contradicción. Es decir, nos han enseñado que hay unas ciertas normas, hay un cierto orden que no se puede cambiar, ¿no? Esos eran un poco los mandatorios de generaciones anteriores. Y empezaron a ver y entender que las cosas podían ser diferentes, que se podían amoldar. Entonces empezaron a crecer y también a nivel de estudios y laboral empezaron también a sufrir determinadas contradicciones. ¿De qué manera? Bueno, pues las generaciones anteriores, sus padres les dijeron: tienes que estudiar, tienes que tener una licenciatura, porque así es la única manera en la que vas a tener un futuro brillante y seguro. ¿Y qué pasó? Llegaron al mundo profesional y la crisis casi fue una generación que se ha llevado por delante esa estabilidad laboral. El mileurista. Estamos hablando de esta generación que tuvo una crisis a nivel laboral porque no había lugar para ellos, porque el lugar profesional y los puestos de trabajo eran precarios, había un mileurismo en todo el aspecto laboral y empezaron a tener esas contradicciones de todo lo que les había dicho la generación anterior y lo que ellos estaban viviendo. También es una generación que impulsó y creció con el fenómeno startup. También un cambio a nivel laboral que se ha trasladado a nivel social con respecto a este cambio de hacer las cosas de manera diferente. El concepto startup cambió también el modelo de plantearse los negocios, las relaciones profesionales, y de ello, ¿qué conllevó? Pues conllevó que también empezaron a entender que se podían cambiar las cosas. Entonces, es una generación que ha evolucionado y ha sido casi protagonista de todos estos cambios. Pero ¿qué pasa? Que desde el inicio, en su educación, se le formó para tener unas reglas, unas normas, una educación y los ideales muy concretos. ¿Qué pasa? Que ellos mismos están redefiniendo la manera de actuar. Han sido precursores del cambio y han vivido una evolución desde lo analógico, lo establecido, con momentos de flujos mucho más anárquicos y casi rebeldes, diría yo, ¿no? Entonces ahora mismo están en un lugar de la sociedad en la que tienen determinadas contradicciones porque han vivido toda esa transición, ¿no? Estamos hablando de una generación en la que es el epicentro de otras generaciones, incluso con motivo de la crisis, en muchas de las ocasiones, están viviendo en un entorno familiar multigeneracional. Es decir, en el mismo hogar viven sus padres, los baby boomers, viven o están a cargo de ellos, y por otro lado están sus hijos, incluso ya casi incluso los nietos, ¿no? Son varias generaciones las que están conviviendo y la generación X hace de bisagra entre las dos generaciones, los mayores y los más jóvenes. Es una generación, la X, en la que tiene que entender cuáles son los nuevos ideales, las nuevas revoluciones de los más jóvenes, y también está sujeto y entiende a la generación baby boomer, ¿no? Entonces, por este hecho, es un poco la generación bisagra, que llamamos la generación puente, que entiende tanto a unos como a otros y es el unificador en el contexto en el que nos encontramos a nivel internacional y también a nivel nacional, de conflictos, de necesidad de casar
los ideales de unos y las necesidades de otros, ¿no? Es como el pegamento de la sociedad, en una sociedad en la que estamos ahora mismo tan locos con los cambios que nos están sucediendo, ¿no? Es una generación también a nivel social y de estilos de vida que lo que buscan es ser felices. ¿Y cómo buscan ser felices? Teniendo una vida equilibrada. Quieren disfrutar de su tiempo de independencia, cosa que los baby boomers seguramente no tuvieron tanta libertad para disfrutar de sus hobbies, para disfrutar de su propio tiempo más individual, pero a la vez quieren atender y están preocupados por la familia. Hay una estadística de un estudio que hicimos que decía que el 50% de la generación X necesita tener más tiempo para ellos mismos. En ese mismo estudio, el 3% solo decía que quería pasar más tiempo con sus hijos, con sus parejas o toda la carga familiar y tener tiempo para uno mismo también. Pero a su vez hay otro estudio de la misma generación X que dice que lo más importante para ellos en la vida es la familia. Aquí está una de las contradicciones muy potentes y muy grandes en la actualidad. La familia es lo más importante para ellos, pero también necesitan tener cierto espacio y cierto tiempo para ellos mismos, ¿no? Entonces, es una generación fascinante por todos los motivos de los que estamos hablando, y yo diría que mientras todo el mundo, todos los medios de comunicación estaba mirando a los millennials e incluso también a los baby boomers, la generación X reinventó la manera de ser adulto, una manera de equilibrar el ámbito laboral con el ámbito familiar y también con las expectativas individuales. Aquí está una de las mayores contradicciones, siempre positivas, que tiene esta generación. Entonces, bueno, viendo el contexto, desde que sea el nacimiento y el contexto que vivieron, toda esa transición en la que fueron protagonistas de esos cambios, y ahora mismo en la que se están viviendo todas estas contradicciones, tanto de unas generaciones como de otras y las suyas propias, pues creo que entendemos mucho mejor cuáles son esas nuevas expectativas y de qué manera podríamos facilitar cubrir esas necesidades que tienen las generaciones que comprenden los años de los que hemos hablado, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar paso de nuevo a Jesús para continuar con toda la información que os queremos comunicar. Bueno, yo creo que funciona ya, con lo cual voy a dejarlo. Efectivamente, ahora vamos a entrar un poco en el porqué y la razón. Hemos decidido centrarnos en esta generación X. Como decíamos antes, la generación X no ha sido tratada, decía antes Javier, en los medios de comunicación todo el mundo ha prestado atención a la generación de los millennials, ahora a la Z, pero también a los baby boomers, pero nadie ha querido tratar, o casi nadie, no vamos a generalizar brutalmente, casi nadie ha querido tratar a la generación X. Nosotros sí, y hemos querido tratarles porque son una generación clave en el desarrollo económico hoy en día. Voy a coger otra vez el micrófono. Ha sido clave en el desarrollo es el clave en el desarrollo de la economía hoy en día. Es la generación que se encuentra ahora en el tejido laboral. Es la generación que sostiene el tejido laboral de nuestro país y sostiene el tejido laboral de Europa. Pero las marcas nos habíamos olvidado de ellas. Efectivamente, nos hemos ido a otro tipo de generaciones y hemos querido recuperarles. Y hemos querido recuperarles a través de este estudio y hemos decidido hacerlo de forma jocosa. Hemos decidido lanzar, y lo veis aquí detrás, contradicciones, pero lleva una palabra clave. La palabra clave que va a lanzar un poco el tono humorístico de lo que queremos hacer, precisamente es dichosas. Porque lo que queremos es también verlo desde el punto de vista positivo, reírnos también de nosotros mismos, pero reírnos desde el punto de vista de que efectivamente las cosas las hacemos, somos así y no tenemos que renunciar a ellas.
Fijaros que debajo pone Sub by Renault. Una contradicción de nuestro tiempo es que compramos el Sub y la gente que compra el Sub prácticamente no lo utiliza más allá de la castellana en contadísimas ocasiones. Es una contradicción más de lo que nosotros hacemos. Bueno, para hacer todo esto hemos decidido coger a personajes bien conocidos como son, en este caso lo veréis, Eva H., Gonzo, Luis Piedrahita y también John Llarenas. Bueno, ellos son un poco los hilos conductores de lo que vamos a lanzar a través del digital, de las redes, y sobre los cuales vamos a crear una serie de capítulos, en concreto 5 capítulos que vamos a ir lanzando desde ya. Para que os hagáis una idea, el primero salió el pasado jueves, llevamos en torno a las 300.000 visualizaciones. Vamos a lanzar otros 4 y así vamos a estar hasta final de abril. Vamos a utilizar la imagen de contradicciones para hablar de los sub, pero para hablar de los sub en muchos entornos, para hablar de los sub en la parte publicidad, en la parte comunicación. Lo vamos a utilizar y vamos a aprovecharlo también pues, en eventos como puede ser, en este caso, y estamos preparando ya el Salón del Automóvil de Barcelona, con lo cual va a ser prácticamente el paraguas que va a acompañar a nuestra imagen de sub durante los próximos días. A mí me gusta entrar en el estudio y me gusta recalcar esas contradicciones. Esas contradicciones, por ejemplo, yo me había apuntado aquí algunas, es que deseamos descansar y cuando vamos y tenemos tiempo libre para descansar, el tiempo libre lo llenamos de planes. Llega el lunes y llegamos cansadísimos. Y la primera conversación que tenemos aquí cuando venimos a tomar un café es estoy derrotado. Bueno, pues esa es una contradicción que se une a otras. Por ejemplo, el objetivo de todos es estar sanos y ese objetivo de estar sanos muchas veces nos lleva a tomar decisiones drásticas en nuestra vida diaria que nos lleva en algún caso a tener algún tipo de enfermedad. Bueno, todo esto lo vais a poder ver en dichosascontradicciones.com. A partir de aquí, me gustaría que vieseis un vídeo que hemos realizado y que muestra a las claras cómo es este programa. Eva, perdona, comprados. Salimos en el tren de las 5 y volvemos el domingo a las 9. Ah, sí, mira, ya me ha dado la notificación. Saco los billetes por passbook. Pero mándanos también en PDF por si me falla el wallet. Vale, así también lo tengo yo en la tablet y te lo mando por SMS. Y también por WhatsApp, ¿vale? Que así se me quedan archivados en el móvil. Así aprovecho ahora captura de pantalla para que se me quede en el carrete, pues si luego llegamos allí y falla el 3G. Además, así lo tenemos en el ebook. Y oye, ya que estoy, lo voy a subir al iCloud y mira, al reloj. Los imprimimos también, por si acaso, ¿no? Sí, eso sí. Sí. Yo controlo, yo dejo el móvil cuando quiera. Típica frase de adicto. Os presento a mi clon, Gonzo 2. ¿Por qué hay gente que intenta vender en Wallapop cosas a €1? ¿Qué prefieres por la calle? ¿Que te lancen un piropo o que te den 5 likes? Sígueme. Uy, perdón, caballero, perdón. El ser humano es contradictorio, porque era feo y mono. La cara de nervios, ¿cómo se nota que se tiene el programa? Estoy nerviosa. Bienvenidos a Dichosas Contradicciones. Bueno, este es el programa que vamos a lanzar, y es un programa que además tiene ciertas derivadas. Hemos llegado a un acuerdo con unas ilustradoras de Hardcore Maternity, porque entre otras cosas también hemos querido hablar de dichosa maternidad. Antes discutíamos aquí, yo diría dichosa maternidad / paternidad, pero bueno, es la verdad. Todo esto, todo el universo de la maternidad y de la paternidad está lleno de contradicciones. La primera contradicción es que tenemos unos hijos, queremos disfrutar de ellos, pero les llenamos el tiempo libre que tienen también de actividades. Y nos preocupamos por que tengan el mayor número de actividades. O esa contradicción inherente a las personas, como a mí me ha pasado, yo creo que a la mayoría de vosotros también os ha pasado, es esa duda de ¿lo estaré haciendo bien? Y esa duda también es porque somos incapaces, como decía antes José Luis, de tomar decisiones o esa inseguridad que tenemos. Bueno, hemos querido lanzar Dichosas Contradicciones, hemos querido hacer un derivado también que se llame Dichosa Maternidad, y con todo esto, sobre todo, 2 apuntes fundamentales. Primero, que lo queremos hacer con un tono jocoso, positivo y divertido,
Queremos que esto sea una constante dentro de lo que es la imagen o el contenido que vamos a lanzar con SUB, y sobre todo y fundamentalmente queremos tocar a esta generación que nos habíamos olvidado de ella, porque de verdad, si analizáis bien cuáles los contenidos que lanzamos las marcas para la sociedad, prácticamente lo lanzamos y lo tenemos en la generación anterior, los baby boomers, lo tenemos lanzado sobre las generaciones posteriores, que es la generación de los millennials y la generación Z. Por lo tanto, vamos a recuperar los contenidos, vamos a trabajar con ellos, vamos a estar pendiente de ellos y vamos a hacer un poco que todas estas contradicciones las veamos desde el punto de vista positivo, pero también jocoso. Y sin más, si tenéis alguna pregunta, yo diría a José Luis y a Javier que se vengan para acá, porque ellos son especialistas, uno en estudios y otro en tendencias, y seguramente ellos van a poder contestar mucho mejor que yo. Entiendo que Renault se ha metido en este programa porque para Renault el SUB es una contradicción. No, no es porque la contradicción sea el SUB, sino porque nosotros hemos encontrado, lo primero, y lo decía antes, es hay una generación de la que no se habla, y que no se habla desde el punto de vista de las marcas, que esta generación que está nació entre los años 60 y los años 80. Y prácticamente, si veis, nos hemos dedicado a hablar de los jóvenes, muy jóvenes, por aquello de rejuvenecer la imagen de la marca, etcétera, pero nos olvidábamos de esta generación. Y hemos encontrado un universo a más, y este es el apellido SUB, en el cual, efectivamente, hay una parte en la que esta generación que ha hecho que el incremento de los volúmenes de SUB sea enorme, bueno, pues es un SUB que prácticamente no se utiliza como tal. Buenos días. Mirando un poco la parte de tendencias, ¿qué ha ocurrido de la generación X con los millennials para que los millennials ya no se quieran sacar el carnet de coche? Bueno. Daría para otra rueda de prensa, pero bueno, voy a intentar sintetizar. La generación, millennial y Z, sobre todo, están dejando de querer tener material que arrastrar. Es decir, estamos en el nuevo minimalismo social o vital. Antes, tener un automóvil quizá era síntoma de estatus, te situaba en una clase social y tenías una sensación de poder, ¿no? en generaciones anteriores, teniendo un vehículo. Ahora mismo, lo que es la nueva economía del peer-to-peer, del alquiler, de usar y dejar para otros, de compartir, es un poco lo que están viviendo estas generaciones, porque quieren ser más libres, y lo que es el cargar de materiales, de productos, de cosas, es lo que les está impidiendo tener esa libertad mental. Lo mismo, quieren viajar, a lo mejor no viajan, pero tener el concepto de tener esa posibilidad de tener la libertad, quizá este es el mayor concepto por el cual ahora mismo las nuevas generaciones no es que no quieran tener un coche, es que no lo quieren tener en propiedad, pero sí que quieren tenerlo al acceso. Si salen a la calle tienen necesidad de transporte. Entonces ahora mismo quizá está redefiniéndose el concepto de movilidad, pero el coche, el automóvil, por supuesto que las nuevas generaciones van a querer seguir utilizándolo, pero no en propiedad, porque se quieren sentir un poco libres dentro de este minimalismo que están buscando. Sí, dentro de esas contradicciones, a mí se me ocurre dos, mejor dicho. Una de ellas, primero, quiero saber, ¿la campaña o esta acción la habéis hecho todo con un Nikon? Sí, ¿no? Vale, y ahora voy a la pregunta. Dos contradicciones. La primera de ellas es que mientras se evoluciona hacia la nueva movilidad de coches eléctricos compartidos, etcétera, la contradicción está en que vosotros mismos estáis incrementando la flota de coches eléctricos compartidos frente a ese momento en que los jóvenes o incluso los adultos nos estamos replanteando usar los coches. ¿No va eso en contra un tanto del negocio
del automóvil en general, y por otra parte la administración, en vez de ayudar a que sea eléctrico todo el mobiliario, porque ya no se puede utilizar el coche en ningún lado, está desincentivando comprar coches. Uno no solo por el diésel, sino porque es que no lo puedes meter en ningún sitio de la ciudad ya prácticamente. ¿Eso tenéis algo que decir al respecto de esa contradicción? Entramos en otro terreno, pero sí, yo te lo puedo explicar. Vamos a ver, nosotros hemos encontrado nuevas vías de negocio y efectivamente las estamos explorando. Hemos encontrado, y además en el caso concreto de Madrid, es una ciudad que se adapta perfectamente a lo que es el fenómeno del car sharing. De hecho, Madrid prácticamente es de las ciudades europeas la que mejor actividad tiene a nivel de car sharing. No tenemos que olvidarnos que tenemos 4 operadoras desarrollando su actividad en la ciudad de Madrid, y no hay que olvidar tampoco, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos un operador en una joint venture con Ferrovial. En un año hemos conseguido tener más de 160.000, 165.000 usuarios. Entonces, bueno, esto es una partida de base de cara al futuro. Efectivamente, lo que acaba de decir Javier, y es verdad, es decir, la parte joven llega un momento en el que lo que quiere es la movilidad, y vamos a dejar de lado lo que es la propiedad, el sentido de la propiedad. Pero aquí estamos trabajando sobre una generación, y una generación que es esa generación que hoy soporta económicamente el país, y que es la generación de 35 a 50 y tantos años, a 58 años. Bueno, esta generación todavía es tremendamente propietaria, entre comillas, y nosotros lo que queremos es volver a comunicarnos con ella, simplemente volver a comunicarnos con ella. Y simplemente porque nos habíamos dado cuenta que nos habíamos olvidado de ellos. Y a partir de ahí volvemos otra vez a pescar. Y luego a partir de aquí, efectivamente, el futuro, ¿cómo lo vemos? Pues mira, nosotros tenemos una frase muy particular dentro de lo que es el Renault, que además hemos visto que comparten otras marcas, que es: el futuro será eléctrico, será conectado y será autónomo. En la primera fase estamos ya, es eléctrico. La subida o las ventas de vehículos eléctricos va subiendo exponencialmente en nuestro país a pesar de las dificultades que tenemos. Efectivamente, llega un momento en que lo que le estamos pidiendo a las administraciones es que tengan pausa a la hora de hablar y que pongan freno, entre comillas, a la lengua, ¿vale? Sobre todo porque creemos que tenemos una industria potentísima en este país que hay que mantener, y que por lo tanto nosotros tenemos que llevar adelante, y esa industria potentísima en estos momentos está fabricando vehículos diésel, gasolina y otro tipo de vehículos. Pero paso a paso, y esta es una cuestión que nosotros trataremos directamente a través de las marcas, a través de nuestras asociaciones, con los propios mandatarios, ya sean nacionales como regionales. Sí, Jesús. No me queda claro que las marcas, y en este caso Renault, se haya olvidado realmente de la generación X. Creo que de 35 a 59 años son los que económicamente hablando pueden acceder al coche, y en vuestras campañas siempre están presentes. Cuando decimos olvidar, no es la literalidad de olvido. Cuando decimos olvidar es que queremos prestar más atención, simplemente. Entonces, lo que sí que hemos querido hacerlo, pero de una forma diferente. Hasta ahora lanzamos una comunicación, y esa comunicación hacia los clientes iba, bueno, pues con una comunicación que podría ser prácticamente verbalizada para varias generaciones. Ahora lo que queremos es priorizar sobre ellos, y lo que hemos decidido es lanzar esta campaña Contradicciones, que es específicamente dardo sobre esta generación. Y lo queremos hacer desde el punto de vista de, mira, un ejemplo. A mí cuando me lo contaron, está ahí Joana, cuando me contaron la primera vez el tema de contradicciones, créetelo, yo soy de esta generación, que me hice partícipe de todas, es que no fallo en ni una. Bueno, el no fallar en ni una y el ponerle el apellido Dichosas, lo que queremos hacerlo también es de forma positiva, riéndonos de nuestras propias contradicciones, porque es algo realmente positivo para nuestra generación el que tengamos todas estas cosas. Y como decía antes Javier, y también lo apuntaba José Luis, hemos pasado de la analogía más brutal, si os dais cuenta, los que compartís mi edad, mis estudios, mi adolescencia, prácticamente mis trabajos eran manuales o con una máquina de escribir, y alguna vez ya cuando estaba cursando el máster pillé un ordenador. Bueno, hoy absolutamente todo se hace desde el punto de vista de la conexión. Hemos vivido en esta época la llegada de Internet, y esto realmente es una cosa que marca. Y la llegada de Internet es lo que nos hace vivir las dos posiciones de la vida, la que tenían los baby boomers
y la que vienen las generaciones positivas de la misma forma. Por lo tanto, no hemos dejado como literalmente olvidado esta generación. Lo que sí queremos es ahora centrarnos más en ella. Y lo queremos hacer a través de la campaña que pone aquí, sobre todo ligado a los sub. Están ellos dos, ¿eh? Sí, también hay que preguntarles algo, es verdad. Bueno, Javier de marketingdirecto.com. Quería preguntar primero, la campaña, a ver si lo he entendido bien, ¿va también a televisión o solo va a internet? Va online. Online. Lo digo porque la generación X también está offline, es decir, también hay de todo un poco, ¿no? Lo digo, si quieres llegar a un gran público encima que no es tan millennial, que es verdad que está mucho más online, también habría que pensar en offline, ¿no? Esa es una parte de la pregunta. Por el momento lo hemos centrado en online, vale. Y vamos a ver cómo se desarrolla. También estamos pensando en ver cómo se desarrolla esta campaña, este contenido, más que campaña, este contenido y el éxito que pueda tener. Sí, porque es un riesgo, es decir, lo que estáis haciendo es, tú lo has dicho, contenido, estáis hablando de la generación X tal y casi menos de vuestros coches, cuando Renault es una marca de coches que tiene que vender coches, pero aquí estamos hablando todo el rato de generación X, es interesante de que nos haga reflexionar, si es un camino, no sé cómo decirlo, innovador, nuevo, arriesgado, no sé. Tú lo has dicho. Queremos arriesgar. Efectivamente, sí. Queremos arriesgar, queremos llegar con nuevos contenidos, pasar un poco de lo tradicional a lo novedoso y llegar con ese riesgo. Por eso, efectivamente, vamos a hacer 5 capítulos, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a estar ahí. Y lo que sí estamos convencidos es que, efectivamente, los primeros números son números ya muy altos y lo que queremos es, efectivamente, ligarlo, como te decía antes, al contenido sub, que nosotros tenemos diferentes vehículos desde el Captur, Kadjar, Coleos, ligados a este tipo de vehículos, de este segmento. A ver cómo dais el salto de lo uno a esos coches. Ese es un poco el reto y la prueba piloto que vais a hacer y vamos a ver. Vamos a seguir el mercado a ver si lo lográis o no. Es interesante sí que es, pero hay un riesgo. Vamos a verlo. Vamos a verlo, sí. Jesús, buenos días. ¿El estudio de Sigma 2 y la campaña posterior es una campaña propiamente española o es una declinación de alguna campaña internacional? Es algo local, completamente local. Y José Luis. Sí, bueno, el estudio se ha hecho aquí en España nada más. No sé si te puedes referir más que al estudio en particular, si es un estudio en España o si tenemos una referencia de un estudio similar realizado en otros países, o si te referías a que la campaña se origina o el concepto se origina aquí. Es completamente local. Las entrevistas que han hecho son en España, es un universo representativo, como decía antes, con un margen de error más o menos 3% y 100% ligado a nuestro país. Francia o el resto de Europa no se ha hecho. Nuestro país. Pues nada. De todas maneras, el estudio efectivamente es local, pero la percepción del estilo de vida de la generación X es global, es internacional y aterrizado aquí en España. Es verdad que las tendencias a nivel social de estilos de vida no suceden de la misma manera exactamente a nivel internacional que aquí en España, pero en este caso la percepción, el estudio social de las tendencias sí que es verdad que es representativo a nivel global y también local, ¿vale? Todo este concepto de las dichosas contradicciones. Y con respecto a la anterior pregunta sobre los canales digitales, es verdad que la generación X no es nativa digital, pero sí es adaptativa. Y ahora mismo los datos exactamente no los tengo aquí mismo, pero hay un grandísimo porcentaje de la generación X que tanto trabaja como utiliza los dispositivos sociales digitales en el hogar. Si atendemos a lo que decíamos anteriormente de estas familias multigeneracionales, los dispositivos que hay en el hogar son múltiples. Ya casi el ordenador de sobremesa es el que menos se utiliza y ahora estamos en tablet, en móviles, todos estos dispositivos, ¿no? Y además también hay que referirse a la conectividad familiar, por el caso de que si este tipo de contenido llega a los millennials, a los Zetas, va a haber esa comunicación entre las generaciones que además va a dar caso
va a dar pie a determinadas también conversaciones en el entorno familiar. Pero ya te digo, la generación X es consumidora también de lo digital. Ahora mismo en España estamos en mayor compra online en determinados sectores que física. A que eso también, la generación X es la precursora y además es la decisora de la toma de decisiones en el ámbito familiar. ¿Y la que maneja? Porque es el que tiene la economía, es el que tiene la disposición económica y además es el que tiene el poder de decisión entre los millennials, que son todavía demasiados jóvenes, aunque están pidiendo, pues vamos a comprar para mí o para el núcleo familiar, y también por las necesidades de los baby boomers también, y es la generación X la que es la que está tomando la decisión de compra. Y los canales digitales creo que es un buen canal para llegar a ellos. Bueno, pues estáis invitados a ver... Perdón, que quería hacer unas últimas preguntas, ya que has hablado de eso. Es precisamente, siempre se ha dado en los estudios el dato de que el coche, digamos que lo compran o tiene mucha importancia la generación X, pero también que cada vez más los millennials deciden qué coche quieren tener en casa, y hasta las mujeres a la hora de decidir qué tipo de coche, si más familiar, etcétera. Y no sé hasta qué punto este estudio saca también alguna de esas contradicciones, es decir, ¿qué deciden realmente la generación X? Si es que, porque, por ejemplo, los calzoncillos de la generación X los elige el 95% de las mujeres, no los compran, quiero decir. Bueno, no es un objeto particular del estudio analizar precisamente ese tipo de cosas, ¿no? O en ese ámbito concreto. Y esa contradicción en particular no está. Efectivamente, bueno, pues es ejemplo de que lo que yo decía también, que nosotros hicimos una primera fase de investigación porque se nos ocurrieron muchas contradicciones, eso de ahí aprendimos, se nos ocurrieron otras, y ahora vosotros que empecéis a ver esto se os ocurren muchas más. Entonces, con lo cual, pues es una parte de vida que yo creo que es interesante que tengamos en cuenta y que podremos seguir aprendiendo de ello, y abundando también un poco sobre, ya por la experiencia de generación X y de los mayores de la generación X y sobre los canales. Igual nosotros hemos tenido que aprender a digitalizarnos con más o menos esfuerzo, pero no nos equivoquemos. Yo veo a mucha gente joven que es también más digitalizada que yo. Y no somos prescriptores igual de estos canales, pero sí somos receptores de la prescripción de nuestros hijos. Es decir, la compra online se va acentuando en muchos canales. Igual no somos nosotros los que vamos dando el paso adelante, pero sí acabamos siendo quienes tenemos que entrar en ello, porque acabamos pagando para que nuestra hija lo haga, y vamos conociendo todo este tipo de contenidos a partir de lo que también decimos, de que como generación X que somos, nos gusta y tenemos importancia por la familia y dedicamos tiempo a la familia, aunque luego reclamamos tiempo para nosotros, y en esa dedicación a la familia con nuestros hijos, pues estamos muy cerca de estos tipos de contenidos y de canales de comunicación, que a lo mejor si no los tuviéramos seríamos más independientes o ajenos a ellos. Con respecto a las contradicciones, hemos detectado que la contradicción es el ADN, uno de los ADNs de la generación X, pero al final la contradicción es humana, es global, es plural, y también hay otras generaciones en las que también van a sentirse cercanas a este tipo de contradicciones. Estamos en la contradicción de todavía el comprar con packaging y de intentar no contaminar con el plástico en el planeta. Estamos en el momento en el que queremos conciliar, pero el formato todavía semitradicional del oficio, del trabajo, no nos permite tener esa libertad para poder ocuparnos de la familia. O sea, hay diferentes ámbitos en el que la propia sociedad a nivel plural vive en una eterna contradicción, porque estamos en un momento de puro cambio. Pero bueno, el ADN de la generación X es evidente en las contradicciones. Bueno, me apuntaba José Manuel para hacer claro o dejar claro que esta es una campaña española, es dichosascontradicciones.es. Entonces os invitamos a entrar, a verlo, a analizarlo.
a comentarlo y sobre todo a ver que cada uno de nosotros que pertenecemos a esta generación nos vamos a ver inmensamente reflejados, inmensamente reflejados. Ya lo veréis. Venga, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias.